Café Vital es una presentación de Rosquetes Canarios del Yum. Doctora Katiana Blanco, Medicina Estética y Regenerativa. Coquedamas de Jardín Bambusal. Tienda holística Botica del Alma. Secretos del Diván, Psicoanálisis y Sexología. Centro Odontológico Barudén. Corporación de Venezuela NJC. Lo mejor para tus trámites. Respiarte de Carolina Moreno. Reiki, terapias con péndulo y renacimiento, coach profesional. Con todo y café, almuerzos tan sabrosos como saludables. Tienda esotérica Sortilegio, la que te pone a valer. Y precisamente de temas relacionados a la calidad de vida y al bienestar vamos a conversar el día de hoy, sí, porque nos vamos a tomar el café con la doctora Oriana Brito. Ella es médico oncólogo, ¿ok? Trabaja toda la parte que tiene que ver con oncología y precisamente lo que vamos a hablar es de eso, del bienestar en pacientes oncológicos. ¿Es posible eso? Siempre cuando hay un diagnóstico de cáncer, pues está relacionado con el miedo, con la incertidumbre, inclusive también con la muerte en los casos más extremos, pero realmente cómo podemos desde afuera a los pacientes oncológicos ayudarlos y cómo ellos pueden mismos encontrar las herramientas. Bueno, eso va a ser parte del tema que vamos a iniciar en este momento con la doctora Oriana Brito. Buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días, muy bien, gracias por la invitación. Que bueno, estamos encantados acá en Café Vital y en Radio Sintonía de poder iniciar esta primera entrevista porque esperamos tener con usted varios encuentros, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, señor, bienvenida. Bueno, en principio me gustaría conversar con usted acerca de lo que es el manejo de las emociones, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar las emociones cuando se vive un proceso oncológico desde el momento mismo, doctora, desde que se da el diagnóstico? Ok, las emociones en un paciente oncológico pasan por diferentes etapas según la etapa que estés pasando de la enfermedad. Un diagnóstico, vas a sentir rabia, vas a sentir frustración, vas a sentir angustia, vas a sentir tristeza. ¿Por qué? Porque todos los planes que yo tenía, toda mi rutina se va a modificar debido a ese diagnóstico que acabo de recibir. En ese momento muchas personas van a llegar y te vas a decir no llores, no hay solución para el problema, pero en realidad lo importante es que el paciente pueda expresar esa emoción. ¿Okay? Si el paciente quiere llorar, que le permitan llorar. Si el paciente quiere estar bravo, bueno, deme un momento, estoy molesta, necesito respirar, pero que expresa esa emoción. Toda emoción viene a enseñarnos algo. Son cosas que son respuestas adaptativas a una situación. Y cuando tú estás afrontando un diagnóstico como es del cáncer, necesitas vivir esas emociones para poder ir adaptándote a ese diagnóstico. Cuando tú entras ya a una etapa donde estás en tratamiento, ahí la fase es calmas porque ya estás tratando la enfermedad. Estoy recibiendo un tratamiento que va a hacer que la enfermedad mejore. Ya estoy tomando acción sobre ese problema que tiene que ser, que lo consideran el cáncer, o sea, esa enfermedad que llegó. Ya estoy solucionando eso. Entonces calmas un poquito los niveles, pero los tratamientos tienden a ser un poco fuertes. Una cirugía donde hay cambios de imagen o una quimioterapia donde va a haber pérdida del cabello, va a haber mucha fatiga, mucho cansancio, donde van a haber cambios físicos importantes porque voy a ver pálida, voy a disminuir de peso. Entonces hay que ir sobrellevando esa situación, ¿ok? En ese periodo que tiendo a estar más tranquila porque estoy recibiendo el tratamiento, tengo que afrontar también los diferentes efectos secundarios de los tratamientos, donde va a haber un momento donde voy a sentirme muy cansada, muy fatigada, donde voy a sentirme intranquila, donde voy a sentirme agobiada, y todas esas emociones hay que irlas viviendo. Igual un paciente que ya pasó la enfermedad, que está en un periodo de remisión o que ya es sobreviviente de cáncer, siempre va a haber un periodo donde necesite adaptarse a esos nuevos cambios, ¿ok? ¿Por qué? Porque toda vida va a ser distinta después de ese diagnóstico. Después de haber vivido un diagnóstico de cáncer, después de haber enfrentado los tratamientos, la vida va a cambiar. Depende de la persona cómo va a cambiar. Si aprendo de la situación o si me quedo en el sufrimiento que me causó la situación.
¿ok? Pero la persona siempre va a tener ese miedito cuando se hace los chequeos, siempre va a estar en esa etapa de volver a adaptarme no solamente a mi vida familiar, sino a mi vida de pareja, adaptarme a esa nueva sexualidad, esa nueva autoimagen que yo tengo. Entonces es importante que las personas entiendan que cada etapa de la enfermedad va a tener una serie de emociones que se tienen que expresar, pero también se tienen que canalizar, porque tampoco es el hecho de que si yo estoy bravo voy a irme a molestar o voy a ser agresivo con las personas que están en el entorno. No, tengo que darme mi momento de decir, déjeme vivir esta rabia, déjeme vivir esta situación. Cuando yo me sienta más tranquila hablo, comunicarse, qué es lo que quiere. Eso es algo importante en los pacientes oncológicos, que ellos comuniquen qué quieren. Si quiero estar sola, si quiero estar acompañada, si quiero un abrazo, si quiero que me acompañes a caminar, si quiero estar sola. Es importante esa comunicación. Qué bueno que nos comenta esto, porque siempre, partiendo de lo que nos decía al principio, uno por costumbre, casi que por cultura, ante situaciones de cambio, de sufrimiento de otra persona que podamos tener cerca, siempre le decimos no llores, cálmate, y quizás no es precisamente lo que la persona... Se llama positivismo tóxico. Exactamente. Y tiende a causar muchos efectos en el paciente. Contrarios, claro. Entonces un abrazo, un silencio es más útil que una expresión de este tipo, ¿no? Claro. Cuando tú no le permites a la persona expresar su emoción, lo aísla. ¿Ok? No puedo hablar, no puedo decir nada, siento culpa. No solamente estoy aislado de que no puedo expresar la emoción, siento culpa si le digo a la persona que estoy triste, porque eso lo va a angustiar, va a hacer que se preocupe. No voy a poner como esos límites que yo como persona tengo que poner de manera respetuosa y de manera amorosa a las personas, de dejarme llevar mi enfermedad de la mejor manera que para mí sea posible, porque cada paciente lleva su enfermedad de una manera distinta, ¿ok? Claro, hay que aclarar algo, si el paciente llora mucho, si el paciente se coloca muy agresivo, claro, es importante, y no solamente cuando pasan esas situaciones, sino desde un primer momento contar con la ayuda de un psicólogo, que son los especialistas, para ir sobrellevando esos procesos emocionales de la persona y los ayuden un poco a afrontar la situación. Sí, comprenderlos, dejarlos ser, dejarlos drenar, porque bueno, es un preguntar, conjunto... eso es lo mejor, preguntar. Decir qué quieres, qué necesitas de mí. Yo estoy aquí contigo. En este momento quieres hablar, en este momento quieres que te escuche, en este momento quieres estar sola. Y esa comunicación afectiva favorece no solamente al paciente, sino también al cuidador. Sí, porque el cuidador también lleva lo suyo, ¿no? En ese proceso, y eso quizás pueda hasta ser un tema para una próxima entrevista, ¿no? Sí, los cuidados del cuidador. Definitivamente. Así muy es. Interesante. Sí. Porque ellos también tienen sus emociones, viven sus procesos, hay cambios en su rutina, hay cambios en sus planes, y ellos también son seres que sufren esa enfermedad, quizás no desde la parte física, pero sí desde la parte emocional. Usted como doctora y persona que está también ocupada y preocupada por el bienestar, ¿cree que es necesario en el momento que se da el diagnóstico abordar más desde lo humano al paciente? Es decir, adelantarle, ¿no?, el proceso, es decir, mostrárselo sobre la mesa, por lo menos esto que usted hablaba de las emociones, sobre todo de la autoestima, de la sexualidad, que es tan importante, como para que, oye, la persona, digamos, ya adquiera las herramientas y no sienta que está como entrando en un territorio inhóspito. Considera que hace falta más ese contacto humano, es decir, ¿puede el médico también ir un poco más allá del diagnóstico? Claro que sí, Sam. Somos un ser, somos cuerpo, mente y alma, no estamos separados, somos como un triangulito donde estamos combinados las tres cosas, mente, cuerpo y alma. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un diagnóstico, a veces en los primeros momentos tú tienes que ir poco a poco con el paciente. Tú le hablas del diagnóstico y quizás eso lo impacte. Después en una siguiente consulta o un siguiente encuentro tienes que hablarle de los tratamientos, de cómo van a ser, de las opciones terapéuticas que tenga. Ir viendo cómo va afrontando ese diagnóstico, pidiendo ayuda de lo que son nuestras especialidades guías, que son la nutrición, la psiconcología, que nos van a ayudar en todo este proceso.
Claro, no podemos dar toda la información Claro. de una vez porque quizás el paciente se siente agobiado, Sí. pero sí abrirle la ventana de que, mira, sé que ahorita estás mal, sé que ahorita Ujú. quizás no me estás entendiendo bien. Cuando puedas, vienes y hablas conmigo, me mandas un mensaje, anota las preguntas para un siguiente encuentro y yo te las contesto. Eso hay que abrirle la Claro. ventana al paciente, ¿ok? Porque tú no puedes tener un paciente que no se comunique contigo. La comunicación es esencial, ya sea presencial o vía telefónica, porque él va aclarando dudas. Hay algo que yo me río mucho, que es el doctor Google y el doctor Pasillo. Sí, Entonces, qué a peligro. veces ellos quieren Sí. buscar información en esos sitios, en Ujú. Google o en el pasillo, y más bien se agobian, se preocupan, se estresan, y no es necesario. Siempre es importante abrirle la ventana y decir, ¿tienes alguna duda? Anótala. ¿Tienes alguna preocupación? Mándame un mensaje, yo te lo Claro. contesto. ¿Me quieres hacer una llamada? Vamos a coordinar una llamada. Porque si tú no le das ese apoyo al paciente, es muy difícil ese control, no solamente de la parte física, que son los efectos secundarios que presenta el tratamiento, sino de la parte emocional, ¿ok? Tú como médico, en un primer instante, cuando veas signos depresivos, cuando veas signos de que el paciente no está llevando una buena atención al tratamiento, si él no quiere ir al psicólogo en un primer instante, tienes que insistir. A veces no se puede y el paciente no quiere ir, pero es importante. Igual, si el paciente tú ves que no se está alimentando bien, que no tiene un buen control nutricional, el nutricionista te va a ayudar. Entonces, trabajar de la mano con todos los médicos, pero siempre con la ventana de comunicación con los pacientes. Porque si tú cierras esa ventana, es muy difícil, pero muy difícil controlar un tratamiento. Así es, y qué importante que usted lo resalte, lo recalque, porque muchas veces, no siempre con todos los médicos, pero a veces el paciente, ¿no? Se encuentra con esa barrera, ¿no? Y son muchas A las veces el dudas. paciente no quiere molestar Sí, tampoco. también. Y tú le tienes que decir, si te pasa eso, llámame. Si te Claro. quieres hablar, yo te escucho. Pero a veces el paciente se aísla y también es difícil para el médico controlar esos tratamientos y controlar la parte de emocional, que si no se trabaja desde un primer momento acompañado con la psicooncología, realmente el tratamiento no va a ser tan llevadero como Sí. cuando los pacientes trabajan su parte emocional, canalizan sus emociones, tienen un buen afrontamiento de los tratamientos, del diagnóstico y del tratamiento. Claro que sí. Bueno, algo también que forma parte del bienestar del paciente oncológico son esas actividades, son esos hábitos y esas rutinas que pudiera hacer un paciente oncológico para conectarse con actividades que le generen, les proporcionen de alguna forma dentro de su situación bienestar. Bueno, yo hablo cuando hablamos de bienestar en pacientes oncológicos, hablamos de una cajita de herramientas, ¿ok? Porque el bienestar sí se altera en una persona que no tiene ninguna patología. Imagínate una persona que tiene que enfrentar un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, no vamos a poner el cáncer, pero de alguna enfermedad crónica. Esa cajita de herramientas nos tiene que ayudar a que ese bienestar permanezca allí y podemos tener disfrute y comodidad en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por lo menos si hablamos del sueño, el sueño se tiene el sueño se ve alterado con los tratamientos. El paciente empieza a dormir mal, a tener insomnio, puede ser por muchos factores, por la medicación que esté recibiendo, los efectos de la quimioterapia, estar en un hospital. Bueno, entonces hay que enseñarle diferentes técnicas para dormir. Mira, el cuarto tiene que tener la luz apagada, tienes que tener unas almohadas cómodas, no puedes ver televisión 2 horas antes, tienes que tomarte una bebida calientita antes de irte a dormir, trata de no agitarte horas antes de dormir. Todos esos truquitos que a él le van a ayudar. Por lo menos otra cosa es la actividad física. Cuando hablan de actividad física y ven un paciente y dicen, no, tú estás recibiendo tratamiento, no puedes hacer ejercicio. Y no, muchos estudios han evidenciado que al realizar actividad física incrementa la respuesta a los tratamientos y favorece lo que es la fatiga y el cansancio que genera la quimioterapia y la radio. Así es. Claro, eso va a depender mucho de la etapa del paciente. Hay contradicciones para no hacer ejercicio. Si tú tienes algún proceso infeccioso, fiebre, estás inmunosuprimido, que tiene los niveles bajos, ahí sí ya tenemos que parar un poco el ejercicio. Si estás en los días picos de la quimioterapia, el día que recibes la quimioterapia o cuando hay más efectos secundarios, paramos el ejercicio. Pero en esos días donde tú te sientes bien, trata de caminar,
trata de hacer algo que te guste. Si quieres caminar por un parque unos 15 minutos, camina. Si te quieres quizás media hora, pero 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. Hacer alguna actividad que te indique tu médico, porque claro, hay por lo menos las mujeres que recibieron cirugía por cáncer de mama, hay ejercicios de brazos que no pueden hacer, pero pueden ir a caminar, pueden ir a hacer piernas poco a poco, ejercicios de flexibilidad a nivel de las piernas. Hay algo que está muy de moda ahorita, más que todo en España, que es la yoga oncológica, donde son ejercicios de yoga específicos para los tratamientos oncológicos. Y que bueno, que también sirven no solamente para la parte de flexibilidad y resistencia, sino también para la parte de relajación. La alimentación es importante. Todo el mundo dice, tienes que quitarte las carnes, tienes que quitarte el azúcar. Hay que moderar el consumo de carnes rojas, hay que disminuir las azúcares refinadas, pero claro, si el paciente se quiere comer un dulcito una vez a la semana, claro, vamos a comer ese dulcito una vez a la semana. Vamos a comer de manera balanceada, vamos a comer de manera más cosas naturales, más verduras, más frutas. Vamos a disminuir las carnes rojas, pero está el pollo, están los granos, está el pescado, si te lo indica tu oncólogo médico, si no estás recibiendo quimio. ¿Ok? Entonces son cosas que hay que ir jugando con ellos. La parte del aspecto, o sea, por estar enferma no tienes que dejar de maquillarte, no tienes que dejar de arreglarte. Mira, hay tantas preferencias. Si tú quieres pelucas, te compras una peluca. Si quieres un turbante, te compras un turbante. Hay productos hechos para los pacientes oncológicos que son para piel sensible. Y ahorita hay tips de automaquillaje para los pacientes oncológicos, para que se sientan bien y se sientan felices. ¿Ok? Otra cosa que es importante hablar es la autoaceptación. O sea, yo me tengo que adaptar a esta nueva forma de mí. Si me operaron y lamentablemente me hicieron una cirugía donde perdí uno de mis órganos, por lo menos la mastectomía radical, y todavía no me puedo hacer una reconstrucción, bueno, aceptar esta nueva yo, ir viéndome en el espejo poco a poco, y integrar esa nueva yo a mis diferentes aspectos de vida, a mis diferentes aspectos familiares, a mis diferentes aspectos en la parte de madre, y mis diferentes, o padre, o mis diferentes aspectos en la parte de pareja y sexual. Sí. Oye, a propósito que nos habla acerca de la autoaceptación, doctora, amigos, estamos en conversación con la doctora Oriana Brito. Indíquenos por favor su cuenta de Instagram, por favor, para decirlo bien. Mi cuenta de Instagram es @DRA @DRA.OrianaB. Oriana B. Correcto, acerca de bienestar en pacientes oncológicos. Ahora que nos habla acerca de la autoaceptación, ¿no?, por parte del paciente oncológico, ¿de qué manera puede el paciente trabajar su propia motivación y la constancia, además, que en medio de un proceso tan fuerte como eso es la gran tarea, ¿no? Sí, tú sabes que la autoaceptación tiene mucho que ver con la autoestima y también con el aspecto físico de la persona. ¿Okay? Es un proceso que es lento, que requiere mucho la ayuda no solamente del médico, sino también de la parte de fisioterapia y de la parte psicológica. ¿Por qué? Porque trabajas varios mecanismos: la autoeficiencia, la autoestima y lo que es el aspecto físico. ¿Por qué? Cuando tú sufres un proceso como son los procesos oncológicos, donde va a haber pérdida de un órgano o donde van a haber cicatrices importantes, donde hay caída del cabello, donde hay caída de las pestañas, las cejas, esa persona que tú estás viendo en el espejo no la vas a reconocer en un primer instante. Puede darte rabia porque vas a decir, esa no soy yo. Pero bueno, ir queriendo a esa nueva persona que vemos en el espejo es un trabajo que va a ser lento, poco a poco. Requiere mucho, no solamente del apoyo médico y psicológico, sino del apoyo del entorno, del apoyo de la pareja, ¿ok? Que ella se sienta querida, pero ella también aprenda a quererse. Así ¿okay? es. ¿Por qué es tan difícil los procesos oncológicos en personas que tienen baja autoestima? De hecho, aquellas personas que tienen problemas de autoaceptación y baja autoestima tienden a tener más depresión y ansiedad, porque ya viene una falta como de amor propio, una carencia de amor propio desde antes de los tratamientos, y eso afecta aún más a las personas cuando se someten a esos tratamientos. Estamos hablando un poquito de lo que es autoaceptación. Y hablamos de que el concepto está relacionado con lo que es la autoestima, la autoeficiencia y lo que es la imagen corporal. ¿Okay? Y
hablé del punto de que cuando una persona tiene baja autoestima, tiene poca autoaceptación o no se acepta tal y como es, eso puede repercutir en este tipo de procesos porque puede generar depresión y ansiedad. Entonces hay que tratar a la paciente, tenemos que tratar el autoconcepto y con el autoconcepto la autoestima, que ella se empiece a amar y a querer tal y como es. ¿Okay? Eso requiere de una serie de pasos y requiere de un apoyo conjunto, no solamente del médico, porque el médico es un guía en su parte médica y la puede guiar también emocionalmente, pero el psicólogo o el psicooncólogo juega un papel importante. Pero ¿qué debe hacer? Primero, preguntarse quién es, qué le gusta a esa persona, qué quiere cambiar, qué quiere modificar, cómo lograr o qué cambios tiene que hacer, porque hay que tener claro algo, a veces las enfermedades llegan y es porque tenemos mucho estrés, muchas emociones guardadas, tenemos una mochila emocional muy cargada que nos generó un estrés muy grande y eso poco a poco va afectando al cuerpo. Y aunque hay muchas personas que difieren si sí o no, todas las enfermedades y entre ellas el cáncer tiene un componente emocional importante. Te voy a dar un ejemplo, las mujeres con cáncer de mama. Hay mujeres que te llegan a la consulta y te dicen que se hacen sus chequeos todos los años, que el año pasado se hicieron el chequeo y todo estaba bien, que no tienen antecedentes familiares, que hacen ejercicio, que se alimentan bien. Cuando tú empiezas a indagar un poco más, te das cuenta que esas personas sufrieron alguna pérdida importante durante el último año. Sufrieron la pérdida de un hijo, la pérdida del esposo, la pérdida de un padre, perdieron un empleo, perdieron grandes cantidades de dinero, hubo una separación con su esposo, hubo una muerte de algún familiar allegado importante, alguien a los que se encargaban de proteger, a cuidar. Entonces son personas donde tú vas evaluando y dices, pero aquí el componente emocional jugó un papel importante. Entonces hay que empezar a tratar qué tengo yo en esa mochila emocional que me está causando estrés. Y la única forma de lograrlo es, aparte del apoyo psicológico, es empezar a conocerte, empezar a saber qué me gusta, qué no me gusta, qué voy a cambiar, qué quiero botar de mi vida. Decirlo así suena feo, pero hay cosas que tú tienes que desprenderte de eso. Desechar, exacto. Y empezar a vivir sin tantas cargas y empezar a vivir pensando en ti. Hay una paciente oncológica con la que yo tuve la oportunidad de hablar en estos días y ella me dice, me volví mi prioridad. Primero yo, segundo yo, tercero yo, durante el proceso y después del proceso. Porque si tú no te amas tú, no puedes amar a los demás. Y si yo no me amaba, yo no podía superar la enfermedad y no podía ser la mejor persona que quería para mis familiares, para mis hijos y para mi pareja. Así es. Y además que si las emociones inciden o pueden incidir en la aparición de una enfermedad, esas emociones en positivo también pueden incidir en el que el proceso de recuperación sea muchísimo más rápido y efectivo, ¿no? Claro, aquí juegan varias palabras importantes. Yo me voy mucho por la rama de la psicología positiva. De hecho, tengo un diplomado allí en la Universidad Metropolitana y ellos hablan mucho del bienestar. Y el bienestar va a favorecer no solamente tu parte emocional, sino tu parte física. Y por lo menos a mí me gusta hablar de 3 aspectos importantes. Primero, cultivar las emociones positivas. ¿Okay? Esas emociones que a mí me dan placer. La serenidad, la inspiración, el sentirme orgulloso de todas las cosas que he logrado. Ir disfrutando todas esas emociones que vivimos diariamente. Hay emociones que, no hay emociones ni buenas ni malas porque todas tenemos que vivirlas, porque todas nos van a dar un aprendizaje, pero sí tratar de cultivar cada día emociones positivas. Algo tan sencillo como ver una montaña, la montaña que esté, no sé, de tu ventana y ves alguna montaña o algún paisaje bonito. Disfrutarlo, pero disfrutarlo de manera consciente, ¿ok? Que yo vea, estoy disfrutando esto, me gusta, mira, estoy disfrutando los colores, estoy disfrutando lo que estoy viendo, pero eso se hace de manera consciente. Eso que te da, me da inspiración porque estoy viendo algo que me gusta, me da serenidad porque lo que yo estoy viendo me está tranquilizando y me da, en pocas palabras, eso te genera bienestar porque estoy disfrutando o estoy generando emociones positivas. Otra importante es la gratitud. La gratitud es el antídoto de lo que es la ira, la rabia y el resentimiento. Agradecer. Hay sus momentos de agradecer cuando tú estás en un proceso oncológico. Si tú estás vomitando por los efectos de la quimioterapia, o te sientes muy cansado por los tratamientos,
o realmente pasaste un día muy mal porque tenías mucho malestar, quizás ese era el momento de agradecer. Quizás ese momento de decirle, mira, pero tienes que agradecer. No, ese no quizás no es el momento, pero va a llegar el momento en que tú vas a decir, hoy me siento bien y doy gracias porque me siento bien. Hoy es mi segunda quimio, doy gracias porque me quedan tantas quimios. Hoy me siento feliz porque compartí con tal persona. Y esos pequeños momentos, estos se van a ir ampliando y ampliando y ampliando, porque la gratitud tiene muchos beneficios. Primero, nos aumenta la autoestima. También nos hace saborear las cosas positivas que tenemos en nuestra vida, porque todo no es negativo, siempre vamos a tener algo positivo. Nos hace ser más altruistas. Al agradecer lo que tenemos, nos provoca ayudar a las demás personas. El agradecimiento disminuye el estrés y eso también nos favorece. Entonces son muchas cosas importantes. Igual el optimismo, cultivar el optimismo. Hay técnicas para cultivar el optimismo, pero optimismo no es de renegar de los problemas que tengo. No, yo soy optimista y yo no me ocupo de los problemas que tengo. No es así, porque los problemas van a estar allí. Ahí lo que estás es obviando las cosas y estás negando que los tienes para no resolverlos. Ser optimista es ponerme en acción y esperar el mejor resultado de las cosas, ¿ok? Tener fe de que lo que pase me va a dejar un aprendizaje, ya sea buscar el para qué de lo que estoy viviendo más que el por qué. Y también eso se pone en práctica, pero tiene sus momentos en distintas enfermedades. Cuando tú te sientes mal, cuando tú te sientes agobiado por un proceso oncológico, es difícil, mira, tienes que ser optimista porque todo va a pasar. No, él va a ser optimista, pero déjalo vivir el momento que está, el mal rato que está pasando, dependiendo de lo que él necesite. Si necesita estar solo, si necesita estar callado, si necesita quejarse durante 5 minutos. Pero el momento, ¿ok? El momento y el tiempo exacto en los pacientes oncológicos hay que buscarlo y ellos también tienen que decirlo. Mira, en este momento realmente estoy muy molesto porque me siento mal y necesito estar solo, o necesito por favor que me dejes quejarme 5 minutos. Eso es importante. El agradecimiento va a estar. De hecho, muchas de las personas que pasan por procesos oncológicos son agradecidas. Y el optimismo es decir, ay, mira, ya me quedan tantas quimios y todo va a salir bien, ya me toca la cirugía, mira lo que ha avanzado en los tratamientos. Pero tienen sus momentos. Y eso es importante aclararlo porque como todos, nosotros todo el tiempo nos damos gracias, todo el tiempo no estamos optimistas, porque la vida es como el clima. Eso me lo dijo un maestro de yoga y me quedó muy muy clavado, porque él dijo, la vida es como el clima, a veces llueve, a veces hay sol, a veces está nublado, a veces el día está hermoso, a veces el día no está bien, y así es la vida. Hay momentos en que tenemos días muy oscuros, hay momentos en que tenemos días muy felices, hay momentos donde nos sentimos plenos, hay momentos donde nos sentimos un poco agobiados, y eso es ir sobrellevando las cosas. Qué bonito y qué sabio eso que acabas de verdad decir. Que fue muy sabio ese comentario que hizo. Esas analogías son muy sabias y de verdad que cuando las internalizamos producen efectos positivos y transformadores en nosotros mismos. La interacción entre pacientes oncológicos también es algo positivo, ¿no? Inclusive puede ser... Las relaciones interpersonales favorecen mucho, pero para apoyarse, no para compartir tristezas. Eso también hay que decirlo. Vamos a estar bien, vamos a superar eso, cómo te sientes hoy, yo me siento mejor, vamos a hablar con el médico sobre este tema que a mí me perturba, habla tú sobre este tema. Entonces son cosas como de apoyo, ¿ok? Recuérdate que tampoco uno en estos momentos puede tener muchas personas negativas alrededor, porque esas son energías que te perjudican. Que no contribuyen. Entonces tratar de limpiar el entorno también. Así es. Coméntenos de su taller, los puntos que se van a abordar. Me imagino que parte de lo que ya ha adelantado, y bueno, todos los detalles, el día, la hora, el lugar, la modalidad, sus puntos de contactos. Ok. El taller se llama Taller Bienestar en Pacientes Oncológicos. Es un taller donde voy a abordar el tema de lo que es el bienestar en general y vamos a ir desarrollando la cajita de herramientas que yo estoy exponiendo en el programa. Vamos a hablar sobre lo que es el ánimo en los pacientes oncológicos, vamos a hablar sobre lo que es la nutrición, tips de nutrición, tips sobre los ejercicios, cuándo los debo hacer, cómo los debo hacer, cuál es el ejercicio indicado para mí, cuándo está contraindicado un ejercicio. Vamos a hablar también del autoconcepto y lo que es autoestima, lo que es un poco de aspecto físico, por qué se ve alterado, cómo puedo mejorarlo.
También vamos a hablar un poquito de lo que el aspecto físico nos perjudica la sexualidad y por qué la sexualidad se ve afectada en los pacientes oncológicos y qué hay que hacer para mejorar esa sexualidad. No solamente desde hacer terapia de pareja y hacer cambiar lo que es el contexto de sexualidad, donde entran lo que es las caricias, los abrazos, el compartir, la parte más emocional que física. Y vamos a hablar de diferentes tratamientos que se utilizan cuando hay disfunción sexual. Vamos a tratar muchos temitas importantes, entre ellos, bueno, como te digo, el ánimo, la nutrición, la actividad física, el autoconcepto y la sexualidad. Va a ser el próximo viernes, va a ser el 3 de diciembre a las 9:30 de la mañana en un café muy bonito que se llama Café Tex, que queda en el Museo de Arte Contemporáneo en Bellas Artes. Es un coworking muy lindo, vamos a tener refrigerio, el costo son $10. Si quieren más información, se comunican a través de mi teléfono 0424-311-2390 o a través del Instagram por DM @dra.orianab. Entonces, bueno, yo estaría encantada que fueran para allá. Solamente tenemos 10 personas, ya están 5 anotadas. Qué bueno. Si están interesadas, bueno, tienen las puertas abiertas y para mí sería muy importante porque vamos a seguir transmitiendo esta información del bienestar. Porque muchos se hacen la pregunta, ¿puede el paciente oncológico tener bienestar? Y la respuesta siempre va a ser sí. El bienestar depende de nosotros y de cultivar esas herramientas para tenerlo y para sentirnos bien. Recuérdate, la palabra bienestar es confort, comodidad, conmigo, con las demás personas y con mi vida. Excelente, vamos a tomar nota de eso. Además que este programa, esta entrevista se va a estar retransmitiendo, va a quedar en diferido a través de @eresbienestar en Instagram, así que es importante tomar en cuenta esto. Gracias, doctora, de verdad, por tomarse este café con nosotros, por educarnos, por informarnos acerca de este tema tan interesante que de alguna u otra forma también lo podemos vivir de cerca, particularmente a nivel familiar, pues lo he vivido. Y nada, aquí la vamos a seguir teniendo para desarrollar. Muchas gracias. Un abrazo a todos, que tengan excelente semana y bueno, estamos a la orden para brindarles información. Así es. Amigos, la doctora Oriana Brito, tema bienestar en pacientes oncológicos, su cuenta de Instagram, @dra.orianab.